de estos estudios hemos estado viendo, empezamos hablando de la historia de la música, si ustedes recuerdan, Ujú, y vimos, bueno, cómo era desde los tiempos antiguos, con los judíos, con la época de los paganos de aquella época, y la fuimos trayendo poco a poco hasta el día de hoy. Después pareciera que me salí de tema, pero no, porque empecé a hablar de la verdadera adoración que empieza en el corazón, de adentro hacia afuera. Porque si no tenemos, por así decirlo, un corazón alineado, un corazón afinado juntos como grupo de alabanza, pues lo que hagamos externamente, aunque se oiga muy bonito, aunque esté muy afinado aparentemente ante los hombres, ante Dios va a estar completamente todo desafinado. Por eso es que me metí a lo que es andar en el espíritu, adorar en el espíritu y en verdad, que fue lo que estuvimos viendo. 6 capítulos de andar en el Espíritu Santo, que fue el último que terminamos. Y yo quiero ujú. continuar ahora con el fruto del Espíritu. Y como la primera característica del fruto del Espíritu es el amor, pues por ahí quiero empezar y me voy a ir a Primera de Corintios capítulo 13, porque ahí Pablo es donde desglosa el amor, que es bien importante entender todo esto, ¿no? Sí, Entonces acuérdense que estamos siguiendo la, eh, la adoración externa tiene que ser congruente con nuestra adoración interna, porque si queremos glorificar a Dios, pues tiene que ser de esa manera. A veces puede ocurrir que no todos andemos en la misma sintonía porque pues no todos tenemos el mismo conocimiento o queremos estar estudiando la Biblia. Entonces, ahí es donde podemos llegar a desafinar en nuestros corazones y lo que se trata como grupo de alabanza, pues es que todos estemos en un mismo sentir. Por eso la importancia de que entre más se pueda, pues todos juntos entremos, porque seamos identificados, o cuando no podemos, pues tomar el estudio cuando lo subo, pues tomarlo en el curso de la semana, pero que todos vayamos aprendiendo y al mismo tiempo aplicando unánimes juntos lo que estamos aprendiendo, porque ese es el chiste, ¿no? Y entonces, dando esto como un tipo de introducción, vamos a entrar al tema del amor primero y vamos a ir analizando el fruto obviamente. Lo primero que tenemos que entender es que el fruto del Espíritu es un fruto nada más. No son muchos, no son 7. Es uno que tiene 7 características, que eso es algo muy diferente. Y la primera de ellas es el amor. Y como siempre vamos a orar primero. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de estar unidos en tu nombre, para que sigamos aprendiendo de tu palabra que es tan importante, porque nosotros queremos servirte de una forma que te glorifique, de una forma que tú te alegres porque ves las intenciones de nuestros corazones y porque nuestro corazón está entonado contigo. Como hemos estado viendo, de lo contrario, podemos asombrar a las personas, a los hombres, pero a ti no. Y nosotros no nos conformamos con eso, queremos asombrarte a ti, queremos que tú estés contento, que te deleites con nuestro servicio de adoración el domingo y todos los días de nuestra semana, porque como hemos estado viendo, la adoración es todos los días, no nada más es un día a la semana. Ayúdanos a que así sea un continuo en nuestra vida y que tú a través de estos estudios nos sigas llenando de conocimiento y que lo pongamos, nos dé la sabiduría para aplicarlo, porque si no, el puro conocimiento envanece, no sirve. Y nosotros queremos ser hacedores, como dice Santiago, no sean oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ponemos en tus manos este estudio, te agradecemos por las bendiciones que nos has dado, especialmente las espirituales, pero también te agradecemos por las físicas, por las económicas, por todo lo que tú haces por nosotros cada día. Gracias, cómo podemos, lo mínimo que podemos hacer por gratitud, el ponerte a ti primero y anhelar conocerte cada vez más y más. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, un contexto de los capítulos anteriores, él está hablando de los dones espirituales en el capítulo 12. Los corintios estaban menospreciando algunos dones y querían otros. Algunos los veían como pocos importantes y otros como más sobresalientes, ¿no? En este caso todos querían el don de lenguas porque era el que más parecía para ellos, pues el más poderoso, el mejor. Y Pablo termina el versículo 12 diciendo que
que no deben de estar procurando los dones mejores, porque no todos tienen los mismos dones, sino que Dios ha dado un don de acuerdo al ministerio que cada uno de los creyentes tiene, que todos debemos estar contentos de acuerdo al don que nos ha dado Dios, no querer anhelar otros que no, y más por egoísmo o por envidia de la otra persona, ¿no? También hay que recordar que en aquella época aún había don de lenguas. Lengua se refiere a un idioma que realmente existía en aquella época. Recordando ahí en Pentecostés, los discípulos hablaron en lenguas, venían de los lugares alrededor de Jerusalén que hablaban otros idiomas y los escucharon hablar en su idioma, y por eso fue que ahí fue el don de lenguas. No es palabras sin sentido ni nada de eso, ¿no? Ese no es el tema que vamos a tratar aquí, vamos a hablar del amor, pero tenemos que ver un poquito el contexto. Por eso Pablo en el versículo 31 del capítulo 12 les dice: les voy a mostrar un camino aún más excelente que los dones. No menospreciando los dones, obviamente, porque son muy importantes para edificar la iglesia y para hacer lo que tenemos que hacer. Pero la forma en que ellos lo estaban viviendo, pues estaba mal. Pleitos, contiendas, envidias con respecto a los dones. Y entonces aquí Pablo empieza a decirles que le va a mostrar un camino mejor. Y empieza el capítulo 13, por eso dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Leí hasta el versículo 3 del capítulo 13. Aquí la descripción más sencilla que presenta la Biblia es de: por tanto, lo que Él de sí mismo es Dios, es amor. Sabemos que Dios es amor, todos lo sabemos. Pero eso, ¿qué es lo que produce en tu vida el que sepas que Dios es amor? Tiene que producir algo. El amor es la más bendita manifestación del carácter divino. Juan dice: y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Por consiguiente, la más sencilla y profunda descripción del carácter cristiano tiene que ser el amor. Lo triste es que a veces pues, no conocemos lo que es el amor. Lo sabemos porque dice la Biblia, pero en la práctica pues no hay nada. Es doloroso ver que muchas iglesias, como sucedió en la antigua Corinta, el amor, que es una expresión tan básica del carácter cristiano, no caracteriza la membresía o al servicio que hacemos en la iglesia. El amor se echaba de menos en Corinto. Había muchos dones espirituales presentes. Había doctrina correcta, porque le enseñó Pablo. Pedro pasaron por ahí. Apolos, que acuerdan que se estaban peleando, que yo era de uno y yo era de otro. Entonces ellos no enseñaron diferente, enseñaron la misma doctrina. Pero el problema, ¿cuál era? El amor estaba ausente. Parece que a lo largo de la historia de la iglesia ha encontrado difícil ser amoroso. Es tan fácil ser ortodoxo. Es más fácil tener la doctrina correcta y hablar doctrina correcta que ser amoroso. Y también es más fácil ser activo en la obra de la iglesia, sirviendo en la obra de la iglesia, que ser amoroso también, porque podemos servir y podemos saber la Biblia y no tener amor. Ese es el problema y es lo que Pablo va a querer corregir aquí con los corintios y con nosotros también, obviamente. Las características supremas que Dios demanda de su pueblo es el amor. El enemigo de la iglesia siempre hace sus mejores esfuerzos para oponerse al amor. Por eso el capítulo 13 de Primera de Corintios puede ser, desde el punto de vista literario, el mejor y más bello pasaje que Pablo escribe. Se ha dicho de este pasaje, que entre muchas cosas, que es el himno del amor, una interpretación lírica del Sermón del Monte y las bienaventuranzas que Jesús menciona ya en uno de los evangelios. Estudiarlo es de alguna manera como ver una flor en todo su esplendor. Porque una flor, cuando tú la apachurras, pues se pierde todos sus componentes, su hermosura, ¿no?
Los corintios estaban viendo en la oscuridad, pero ahora Él les va a mostrar algo hermoso aquí. Y el propósito principal del Espíritu en este pasaje, como en todas las Escrituras, pues es edificar a los creyentes. Cuando entendemos cada parte con más claridad, por eso la importancia de estudiar y recordar y repetir. Cuando lo entendemos cada vez mejor, pues el todo resulta aún más bello. Este capítulo es una ráfaga de aire fresco, como un oasis o un desierto en problemas, como los que estaban viviendo los corintios. Es una nota positiva en medio de una reprensión y corrección que Él les está haciendo por su mal entendimiento, por sus malas actitudes, por su mal comportamiento y por el mal uso de las ordenanzas de los dones, como les dije anteriormente. Por eso el escritor de Pablo debió dar un suspiro a los que estaban escuchando de alivio y de asombro cuando el apóstol comenzó a dictarle estas palabras tan bellas inspiradas por el Espíritu Santo. Sin embargo, esta joya no la podemos valorar debidamente separada de su montura. Su mensaje es una parte integral de lo que Pablo dice antes, que les dije del capítulo 12, y lo que va a decir después del capítulo 13. Entre el 13 está el 12 y el 14. Y hay que saber para poder entender claramente el capítulo 13. El pleno impacto y profundidad de sus verdades no puede ser descubierta si se examina aislado el puro capítulo, porque no entiendes por qué Pablo les dice eso, ¿no? En el capítulo 12 les dije que estaban hablando deseando dones que no tenían, y esa era su prioridad. No había amor. Y luego en el capítulo 14 les empieza a hablar de las lenguas. Y les dice seguir el amor y procurar los dones. O sea, no desprecien los dones, todavía los hay. Úsenlos, pero correctamente. Pero principalmente sigan el amor. El capítulo 3 es esencial en la amplia discusión de Pablo hace de los dones espirituales. Capítulo 12, capítulo 14. Entonces, Dios ha dado dones a todos. El amor es ciertamente más excelente que sentirse inferior y resentido, como ellos estaban sintiendo, porque no tenían los dones más importantes y vistosos para ellos. O tú no tienes el don de la otra persona, el talento de la otra persona, no sé. El amor es más importantísimo que cualquier cosa externa que podamos tener, incluso un don. Entonces, la verdadera vida espiritual es la única vida en la que puede funcionar los dones del Espíritu. Por eso empezamos con andar en el Espíritu Santo, porque a través de andar en el Espíritu Santo podemos tener una verdadera vida espiritual, y es la única manera de que podamos usar nuestros dones correctamente, porque si no andamos en el Espíritu Santo, lo vamos a hacer como los corintios, lo vamos a hacer mal. La salud de la vida espiritual no se refleja mediante los dones que tengamos, sino mediante el fruto espiritual. Y el principal característica es el amor. Gálatas 5:22, ahí está el fruto. Y por eso quise también tocar el tema del fruto, porque sin el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu no pueden funcionar más que en la carne. Y entonces se convierte en una falsificación y no sirve, no glorifica a Dios. Por medio del fruto del Espíritu, Dios nos da la motivación y el poder para administrar nuestros dones. Es una cadenita. No podemos brincarnos, andar en el Espíritu. No se puede. Sabemos que eso requiere disciplina, dominio propio, que es otra característica del fruto del Espíritu. Requiere tiempo, esfuerzo. Porque para andar en el Espíritu, Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Dios mora en abundancia, pues entonces tenemos que estar expuestos la mayor parte del tiempo en la palabra de Dios, si queremos andar y vivir en el Espíritu. Y entonces, pues de ahí se despliega correctamente, entonces, si andamos de esa manera, el fruto del Espíritu. Y así como todo lo de la vida espiritual viene solo por andar en el Espíritu. Queremos paz, gozo, contentamiento, todo lo referente a las bendiciones de nuestra vida espiritual, no la podemos obtener si no andamos en el Espíritu Santo. Y por eso fue el tema anterior.
Podemos tener un don espiritual, el que tú tengas un don espiritual, el que te sepa la Biblia al revés y al derecho, el que sirvamos en la iglesia, que en alabanza, no nos hace espirituales. Lo que nos hace es cómo estamos viviendo el fruto, empezando por el amor, que de ahí se desprenden todos los demás, ¿se dan cuenta? Entonces eso es importantísimo que lo entendamos. Lo que nos hace espirituales es cuando caminamos en el Espíritu, ya lo vimos. Y ese caminar en el Espíritu es la manera que tiene Pablo de definir la obediencia diaria a la palabra de Dios y sometimiento a nuestro Señor. Colosenses 3:16. Pero para obedecer la palabra, pues no tienes que conocerla, entenderla correctamente. Todos los días puesto a ella y someterte, o sea, obedecerla. Y entonces todo lo demás se va a dar por añadidura, el fruto del Espíritu. Si no, no hay manera. Los cristianos corintios no estaban caminando en el Espíritu. Eran egoístas, engreídos, obstinados, motivados por sí mismos y haciendo todo lo que podían para promover sus propios intereses y su propio bienestar. Todo lo que hacían por su propio beneficio, lo hacían. No tenían consideración por los demás. Los corintios no carecían de ningún don, pero su fruto espiritual era muy deficiente o nulo. Debido a que no caminaban en armonía con quien era la fuente del fruto, el Espíritu Santo, pues lo demás no funcionaba. Entre las muchas cosas que les faltaba a aquellos creyentes, la más importante era el amor. Hermano, nos puede faltar todo, pero si no tenemos este amor que vamos a desglosar poco a poco aquí en Primera de Corintios, porque si no entendemos algo no lo vivimos. Entonces la iglesia había perdido su primer amor por el Señor. Ahí lo vemos también en Apocalipsis 2:4, cuando Jesús le dice a una de las iglesias que habían perdido su primer amor, a la iglesia de Éfeso. Cuando nosotros nos alejamos de la fuente del amor, ¿quién es la fuente del amor? Dios, el Espíritu Santo, a través de la palabra, de la obediencia. Pues entonces va a resultar imposible ser amoroso y por eso a veces escuchamos que decimos que no puedo perdonarle. Es que me hizo y es que empezamos a llenarnos de orgullo, de resentimiento, de amargura. ¿Por qué? Porque si te alejaste de la fuente, es imposible que podamos ser amorosos. Amor. ¿Qué significa amor? Bueno, es una de las palabras menos comunes en la antigua literatura griega, pero es la más frecuente en el Nuevo Testamento. Al contrario de nuestra palabra amor, nunca se refiere al amor romántico o sexual, para la cual se usaba en aquella época con el mundo pagano, ¿no? No aparece en ese sentido el amor romántico sexual en el Nuevo Testamento. Siempre que en el Nuevo Testamento habla del amor, se refiere a agape. Y ahorita vamos a ver qué significa todo eso. Aquí este amor que va a hablar Pablo tampoco se refiere a un mero sentimiento, un sentimiento agradable que puedes tener por algo o por alguien. Tampoco se refiere a ese amor. No significa amistad o amor fraternal, tampoco estamos hablando de ese amor. Porque acuérdense que para el amor fraternal, de amistad se usa en griego filio. Aquí está hablando del ágape. Y este amor ágape tampoco significa la caridad que podamos hacer con las personas, ¿eh? No, con las personas que de tu alrededor. Un término que procede del latín y que el español ha estado asociado con limosnas a los necesitados, de caridad, tampoco está hablando de ese tipo de amor. Este capítulo en sí mismo es la mejor definición del amor ágape. El doctor Karl Manninger, el famoso psiquiatra y fundador de la clínica Manninger, ha escrito que el amor es la medicina para nuestro enfermo y viejo mundo. Si las personas pueden aprender y dar y recibir este amor, se recuperan por lo general de sus enfermedades físicas y mentales. Es lo que dice alguien que es un psiquiatra
Pero ¿cuál es el problema entonces, hermanos? El problema es que pocas personas tienen idea clara de lo que es el verdadero amor y lo confunden con todos los anteriores que les he dicho. La mayoría, incluyendo muchos cristianos, parecen pensar sobre ello en términos de el amor. Y lo primero que pensamos es, pues bonitos sentimientos, afectos calorosos, romance, deseo por la persona. Con qué facilidad decimos te amo, o deseamos, ¿no? O el mundo. Ya la palabra es un cliché que usan de aquí para allá. Pero fíjense, cuando no entendemos este amor y no lo vivimos, obviamente estamos hablando de creyentes, porque solamente los creyentes reciben al Espíritu Santo y pueden recibir el fruto. Obviamente el incrédulo no conoce ni puede conocer este amor y por lo tanto cuando él dice te amo, lo que a menudo está diciendo y lo que quiere decir es me amo a mí y te deseo a ti. Hablando de incrédulos, pero lo triste es que hay cristianos que también lo decimos de esa manera. Porque por un momento te amo y al rato yo estoy hablando mal de la persona a sus espaldas. Estoy diciendo aquí, allá y allá y esto, me hizo esto, pero cuando estamos juntos no. Mostramos el amor externamente de palabras y después a la media vuelta no es amor. Me amo a mí y te deseo a ti. Mientras me sirvas, mientras me convenga estar contigo, mientras me ayudes, yo te amo. Apenas me hagas algo que no me parece y cambian. Eso no es amor. Esa es la peor clase de egoísmo. Exactamente es lo opuesto a este amor ágape. Alan Ritpat cuenta acerca de una mujer joven que acudió a su pastor desesperada y abatida y le dijo: hay un hombre que me dice que está tan enamorado de mí que está dispuesto a matarse si no me caso con él. ¿Qué debo hacer? Y le contestó el pastor: ese hombre no te ama de verdad, solo se ama a él mismo. Esa amenaza no es amor, eso es egoísmo puro. El amor que se da a sí mismo, que se da sin demandar nada, oigan bien, sin demandar nada, es algo incondicional. Amor, que este amor que está tan interesado más en dar que en recibir, es tampoco como, es muy poco lo que practicamos nosotros en la iglesia de hoy, como lo fue en Corinto. Y por eso nos molestamos y por eso hablamos mal de las personas y hacemos berrinches, porque según lo que dimos en amor, después ni nos lo agradecen, o les pedimos ayuda y no la dan, y entonces nos enojamos y nos resentimos. Pues eso no es amor. Este amor que vamos a hablar es algo que está interesado en dar, en más que en dar. No importa que valoren mi amor, no importa que me defrauden, no importa que me lastimen, yo te amo. ¿Por qué? Porque es el fruto Dios ha derramado, ese amor lo ha derramado en mi corazón y no tengo otra cosa más que darte. Por eso la palabra de Dios dice que la única deuda que tiene el cristiano es amar. Y no está basado en las circunstancias, no está basado en si la persona está físicamente, me atrae. O sea, no está basado en el trato de la otra persona. No está basado en nada de eso. El problema es que nosotros lo confundimos con eso. Paul Washer en una de sus prédicas, él decía, contó una historia de que uno de sus hermanos amaba a su esposa, sufre un accidente y queda desfigurada. Y él seguía amándola igual. Él amaba de esta manera. Si dependiera del físico o del trato, pues por eso el mundo se tarda más en casarse que en divorciarse. Porque ese es el amor que ellos conocen. Pero lo triste es que entre cristianos también andamos viviendo a veces este amor falso, en vez de estar viviendo el amor verdadero que vamos a ver. La razón, por supuesto, de todo eso es que el amor es contrario a la naturaleza humana, ¿verdad? Nuestro mundo ha definido el amor como sentimientos románticos, maripositas en el estómago, o una atracción. Eso no es amor. Eso nada tiene que ver con el verdadero amor en los términos de Dios, tal vez en los términos humanos de los hombres.
Pero en los términos de Dios no tiene nada que ver eso. Eso que te pintan en las novelas, en las películas, eso no existe. Y lo triste es que muchos se dejan influenciar por ese tipo de cosas. Y creen que así es el amor. Ay, eso no es amor. El ejemplo de la medida suprema del amor ágape es el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor que vamos a ver involucra sobre todo sacrificio. Es sacrificarse a sí mismo por amor a otros, hermanos. Sacrificio. Aún por aquellos que no se preocupan por mí, incluso que me aborrecen, que hablan mal de mí, no me importa. Porque no es un sentimiento este amor que estamos viendo, sino un acto determinado de la voluntad. Y este siempre resulta en actos determinados de darnos a nosotros mismos, no importa lo demás. Yo soy feliz con dar. Ya si Dios quiere que reciba, gloria a Dios, si no, no pasa nada. El amor es un deseo gozoso y voluntario. Fíjense, tú te gozas por el bienestar de la otra persona, aunque él no te corresponda de la misma manera. Tú te gozas. No deja lugar para el orgullo, para la vanidad, para la arrogancia, para el interés personal o para la gloria propia. No deja lugar para nada de esas cosas. Es una decisión. Y es una decisión que Cristo nos pide que tomemos a favor de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos rodean todos los días, cada día, cada hora, cada minuto. Ahí lo dijo en Mateo 5, 44, 45, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amad, ahí está la palabra. Y si Dios nos amó tanto, que siendo enemigos de Él, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿no haríamos nosotros lo mismo con los demás? Aún con los difíciles de soportar, perdonando, pasando las ofensas. ¿Se dan cuenta? Con el mismo amor que llevó al Padre a enviar a Jesús al mundo, Cristo amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin, aunque no merecíamos absolutamente nada. Ni había nada que estimulara a Dios a amarnos. Ese es el amor que el cristiano tiene como primer característica del fruto. Porque podemos igual analizar el fruto y decir amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre y templanza. No, pues yo nada más tengo estos tres y me faltan estos otros tres. No, si eres cristiano, Dios te dio todo el fruto completo. Que lo tengamos ahí como adorno y que no lo ejercitemos por nuestro orgullo y por nuestro egoísmo, esa es otra cosa. Pero Dios te lo dio completo. Cristo nos amó hasta la perfección, hasta el grado y medida máximos. O sea que amó hasta el límite del amor. Si recordamos en Lucas 22, 24, en la última noche con sus discípulos, Jesús se quitó las ropas y comenzó a lavarle los pies como demostración práctica de amor hacia los que al contrario de su maestro, estaban en ese momento pensando en ellos mismos. No, fíjense, ellos eran egoístas, no entendían. Él, en el contexto allá, él les está hablando de que iba a ser muerto y tenía que sufrir y pagar, morir y resucitar. Y ellos estaban pensando en quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y luego llega la última cena y en aquella época se acostumbraba a que el anfitrión, como llegaban los visitantes de afuera y no había pavimento ni como hoy día, pues andaban casi descalzos, por decirlo así, con chanclas, llegaban con los pies muy sucios y siempre se acostumbraba a que llegara y el anfitrión mandara a su siervo a lavar los pies a las personas, porque cuando se sentaban no había mesas tampoco, sino que se sentaban así como han visto los chinos cómo se sientan en el suelo a veces y ponían los pies uno en la cara del otro, así en un círculo, y por eso tenían que lavar los pies. Y llegan y nadie hace nada, todos orgullosos, y entonces Jesús les da una cátedra de humildad.
Mientras que Jesús enfrentaba la agonía de la cruz, sus pocos amorosos discípulos discutían acerca de cuál de ellos era el más importante. Lucas 22-24. Humanamente hablando, no eran atractivos los discípulos ni se lo merecían en su comportamiento. Eran egoístas, eran insensibles. Pero fíjense, el Salvador eligió amarlos. Ese es el amor de la decisión. El amor eligió amarlos de manera suprema y los enseñó a amar no de palabra, sino de hecho. Si nosotros estamos confundiendo el amor porque se lo merezca la persona, pues porque me regrese o algo, estamos completamente errados. Porque ese no es amor, es un cambalache. Eso es egoísmo puro. Y se termina, pues en cuanto ya no me sirve la otra persona o ya no me favorece. Ese es el amor del mundo. El amor de los cristianos es este que estamos viendo aquí con Jesús. Es un acto de bondad, que Él demostró que el amor no es una atracción emocional, sino un servicio generoso y humilde. Fíjese, servicio generoso y humilde para atender las necesidades de otros. No importa cómo me trate, no importa cómo sean. Sin importar cuán humilde sea el servicio, ya ven, Jesús le lavó los pies. Y eso era lo más degradante en aquella época. A Él no le importó. Quiso darles un servicio generoso y humilde. No se lo merecían. Él decidió hacerlo. Este es el amor que estamos y que vamos a ver aquí en Primera de Corintios. Un generoso y humilde. Entendiendo esto, el amor es un absoluto tan fundamental de la vida cristiana que Jesús les dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahora ya entendemos qué les quiso decir Jesús aquí. Si tuvieran amor, Y de nuevo dijo: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:9. Jesús no dejó ninguna duda de que el amor ágape, el amor que se sacrifica a sí mismo, es la señal suprema de que eres un verdadero cristiano o una verdadera cristiana. Él lo enseñó y lo demostró en el lavamiento de los pies. Porque el que ama a su prójimo, escribe Pablo, ha cumplido la ley. Ahora ya estamos entendiendo a qué se refiere Pablo cuando dice el que ama a su prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás, ágape, un amor de la voluntad, no importa si lo merezca, si no lo merezca, no importa lo que me haga o no me haga, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:8-9. Y si somos creyentes, pues no hay pretexto para decir que no puedo. No hay pretexto. La falta de amor, si decimos que no podemos, es falta de amor. Y eso es lo que trae de toda desobediencia al Señor. O sea que estamos en pecado. Y el amor es lo que está detrás de toda la verdadera obediencia a Dios. Porque toda la obediencia se debe desprender de andar en el Espíritu. Porque el primer mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas, todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces tu prioridad es la palabra, porque amas a Dios. Y después Él te enseña cómo apliques ese amor que ya te dio. Ese es el orden. Es lo que está diciendo Pablo y la Escritura lo menciona. Todo lo que hace un cristiano, pues debería ser hecho con este amor que estamos viendo aquí. La correcta teología, porque podemos saber y tener la sana doctrina y hasta estudiar el seminario. Sí, es bueno. Pero si no tienes este amor, solamente te va a envanecer, me va a envanecer. Porque la correcta teología no sustituye este amor. El que cantemos bonito y que toquemos bonito y después no apliquemos este amor, pues ese servicio no va a sustituir este amor tampoco. Y lo único que estaremos haciendo es lo mismo que los paganos hacen.
Aunque estemos en la iglesia correcta, aunque tengamos la sana doctrina, no importa. Todas las tareas religiosas no son un sustituto a este amor, porque a veces pensamos que estamos amando con esos actos externos, pero hay que examinar nuestras motivaciones y hay que examinar nuestras reacciones, cómo nos comportamos con el maltrato, cuando hablen mal de mí, cuando hagan algo que no me gusten, porque ahí se va a ver si realmente estamos haciendo las cosas cimentadas en este amor. Nada, absolutamente nada puede sustituir este amor. Entonces los cristianos no tenemos excusa por no amar. ¿Por qué? Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Eres cristiano? Tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, Él derramó este amor. No hay pretexto. Ahora, con esto entendemos que no tenemos que andar fabricando el amor, ¿verdad? Solo tenemos que compartir el amor que ya hemos recibido, es lo que está mandando. Y esto aplica a los creyentes, porque si fueras incrédulo, pues tú no estás obligado, porque no lo tienes, ¿cómo vas a vivirlo? Si ustedes se dan cuenta desde que empezamos los estudios de andar en el Espíritu, Dios nos manda cosas porque Él ya te dotó de lo necesario para que lo obedezcas. Si no, no te lo estuviera pidiendo. Aquí te está diciendo que apliques el amor, porque lo tienes. No tenemos que ser humanamente enseñados a amar. O sea, que los hombres incrédulos nos quieran enseñar a amar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos aprendido de Dios a través de la palabra que nos amemos unos a otros. Por eso se nos dice seguid el amor. Es un mandamiento tan imperativo. Ámense los unos a los otros, otro mandamiento. Vístanse del amor de Cristo. Otro mandamiento, crecer y abundar en amor. Son mandamientos. No hacerlo es pecado. Andamos en pecado. También Filipenses 1:9 nos dice que tenemos que ser sinceros en el amor. Y Juan dice, hijitos míos, ámense de hecho, no de palabra nada más. Tener el mismo amor, todos unánimes. Primera de Corintios 8:8. Que tengamos ferviente amor. Filipenses 2:2. Primera de Pedro 8, estimularnos en amor y en las buenas obras. ¿Por qué creen que están todos esos mandamientos? Porque son mandamientos. ¿Qué sucede entonces si ando en orgullo y en egoísmo? Pues se va a evidenciar muy fácil, porque ando en pleitos, en contiendas, en chismes, en murmuraciones, etcétera, etcétera. Es así de sencillo, hermano. O sea, no es tan complicado entender la palabra. Ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Si los demás lo hacen, bueno, pues ya Dios tratará con ellos. Yo tengo que fijarme en mí. ¿Cómo ando yo? Si ando en este amor, examinándome a través de lo que estamos viendo, o no lo estoy haciendo. Si los demás no lo hacen, ¿por qué yo sí? Porque el orgullo es lo primero que nos dice. Estas enseñanzas las podemos resumir en 5 puntos clave. Entonces vamos a ver, la elocuencia sin amor de nada sirve. La elocuencia sin amor de nada sirve. Por eso Pablo dice, si yo hablas en lenguas, está haciendo una suposición. No tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto se le llama una hipérbole, es algo exagerado. Cuando dicen algo, si mencionan algo para enseñar un principio espiritual y hacen una exageración. Si yo fuera alguien capaz de hacer o ser, no está diciendo que lo sea, sino si fuera posible. Pero no tengo amor. Dice, yo seré absolutamente nada. En el espíritu de amor acerca del cual está hablando, Pablo cambia a la primera persona porque quería dejar bien en claro que lo que estaba diciendo se aplica a todos, hasta él mismo, a mí mismo, a ustedes. El apóstol comienza imaginándose a sí mismo siendo capaz de hablar con mucha elocuencia posible. Eso es lo que quiere decir cuando dice yo hablas en lenguas humanas y angélicas. Ahí cuando dice lenguas humanas se puede referir al órgano físico de habla, ¿no? La forma de hablar. También puede significar lenguaje, tal como se emplea en la lengua materna de una persona. Pero lenguas es por tanto una traducción legítima aquí, lo que dice Pablo, pero
también es una traducción que nos ayuda más y confunde menos. No hay duda de que en el contexto Pablo incluye aquí el don de hablar en lenguas, porque acuérdense que es lo que viene hablando en el capítulo 12 y luego el 14. Es el don que los corintios querían tanto y que usaban. Y él dice, aunque ustedes pudieran tener todos, cosa que no se puede porque no todos tienen el mismo don, pero dice, si se pudiera y no tienen amor, de nada les va a servir. Si tienen toda la fluidez, predican bonito, muy elocuente, y hasta las personas aprenden y se quedan sorprendidas con tu elocuencia. Si no tienes este amor, tampoco te sirve de nada. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Sabemos que él está haciendo una hipérbole porque los ángeles cuando se presentaban en la Biblia pues nunca hablaron un idioma que no entendiera el hombre. Siempre hablaban de una forma que el idioma en el que se presentaban en el pueblo, en el lugar, ¿no? No quiere decir que tengan un lenguaje propio de los hombres podían aprender, porque hay quienes dicen que hablan en lenguas y que están hablando en idioma angelical y se basan en esta cita. No tiene nada que ver. Él está diciendo una suposición. Pablo simplemente está diciendo que si él tuviera la capacidad de hablar con la habilidad y elocuencia de los mejores oradores, aún con elocuencia angelical si fuera posible, pero no tiene amor, no sería otra cosa que metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tú puedes tener, llevándola a nuestro servicio, la mejor voz que tú quieras, puedes tocar el mejor instrumento, todos los instrumentos que tú quieras, tiene la mejor orquesta y está bien afinado todo, y se oye bien padre. Si no tenemos amor, si no tienes amor, eso no sirve de nada, absolutamente. Las más grandes verdades anunciadas en la forma más brillante se quedan cortas si no se dicen con amor. Tu servicio, tu canto, el tocar un instrumento, no sirve si no lo haces desde el amor ágape, amando a Dios y amando a tu prójimo, como estamos viendo. Aparte del amor, aún el que habla la verdad con elocuencia sobrenatural termina que, aunque pudiera ser sobrenatural, es puro ruido. A veces nos podemos oír bien afinados en la alabanza y hasta la iglesia nos felicita. Qué bonito se escucharon, qué bonito cantaron, todos bien cuadraditos, sí. Pero si no lo estamos haciendo en este amor, para Dios se escuchó puro ruido, puro ruido. El don de lenguas es especialmente inútil sin amor, así como cualquier otra cosa como estamos viendo. Y Pablo elige como ilustración, porque es el contexto que viene hablando, de la falta de amor. Porque ellos querían esos dones mejores. Querían poner orgullo. Y los que hablaban, se sentían orgullosos. No sirve de nada. Pueden estar tocando por decir un ejemplo un poco burdo, con unas sartenes de tu casa y bien desafinado, y lo estés haciendo con este amor. Para Dios le va a agradar más eso que lo estés haciendo con la mejor orquesta, tocando los mejores instrumentos y no tenga amor. Uno de los resultados del intento de los corintios de tratar de usar ese don de lenguas que ellos querían con sus propios recursos y para su propio egoísmo y orgullo, es que no podían ministrar en amor, y ese es el problema. Tenemos que ministrar en amor. Debido a que no caminaban en el Espíritu, no tenían el fruto del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no caminamos en el Espíritu, no vamos a andar usando el fruto del Espíritu correctamente, y por eso es que no amamos. Entonces, ¿cuál es el problema? No es el fruto, es que nosotros no andamos en este amor. Y entonces hay que atacar el problema. Hay que ver cuál es el error. No ando en el Espíritu, entonces ¿qué hago? Pues tengo que conocer la palabra, tengo que meditar, tengo que vivirla, que la palabra more y que me controle, y entonces lo demás se va a dar solito. Pero a veces queremos brincarnos, queremos andar en el fruto, pero sin andar en el Espíritu, hermanos, eso no se puede. ¿Por qué? Porque queremos las cosas más fáciles, menos compromiso, más comodidad. No, eso me cuesta trabajo, tengo que disciplinarme, tengo que estar ahí sentado tanto rato en la iglesia, en los estudios. No,
y queremos brincarnos. No hay atajos, hermanos. No se puede. Entonces, a causa de que el fruto más importante no se veía en lo que ellos pensaban era el don más importante, su ejercicio del don no era otra cosa que puro parloteo. En los tiempos del Nuevo Testamento, los ritos para honrar a las divinidades paganas que se llamaban Cibeles, Baco y Dioniso incluían hablar con sonidos producidos con éxtasis que iban acompañados de otros sonidos de címbalos y trompetas. Hacían ruidos con címbalos y trompetas. Los que escucharon de Pablo lo que les está diciendo entendieron claramente lo que él les estaba diciendo. A menos que sea hecho en amor, ministrar con el don de lenguas o de servir o de ayuda, de exhortación, que son todos los otros dones vigentes, si no lo estamos haciendo en este amor, no equivale a otra cosa que rituales paganos. Estamos haciendo lo mismo que los paganos. Eso es solo religiosidad sin sentido, disfrazada de cristianismo. Ese es el peligro tan tremendo de no andar como Dios quiere y no utilizar el fruto como Él quiere. Por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad, por nuestra negligencia, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo. Y luego sigue diciendo, y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Profecía sin amor. Al comienzo del siguiente capítulo, Pablo habla de la profecía como el más importante de los dones espirituales, el capítulo 14. Porque en el contexto de ahí es, el profeta clama de verdad la palabra de Dios, con el fin de que pues, puedan conocer a Dios y entender a Dios. El mismo apóstol era un profeta. Recuerden, en aquella época había profetas que recibían revelaciones nuevas, todavía no estaba completa la Biblia, pero a veces hablaban cosas que ya estaban reveladas. El don de profecía hoy día es eso, hablar lo que ya está revelado. Alguien que tiene el don de profecía es alguien que puede entender claramente y sacar y desmenuzar la palabra de Dios de una forma tan excelente que puede enseñarla correctamente y que la entiendan los demás. Un maestro, un pastor tiene que tener ese don. Entonces, en eso se refiere, nada más aclarando aquí el punto de la profecía, que va a tratar en el capítulo 14. No obstante, aquí continúa con la hipérbole y dice que aún el gran don de la profecía, pues debe ministrarse con amor. Ni los más capacitados siervos de Dios están exentos a ministrar en amor. Tienen que hacerlo de esta manera, por amor a Dios y por amor a la iglesia. Porque por encima de todo ellos están obligados a ministrar en amor. Lucas 12:48 dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Los profetas deberían proclamar siempre la verdad con amor. Balaam, allá en el Antiguo Testamento, era un profeta de Dios, él conocía al Dios verdadero y conocía la verdad divina, pero no tenía amor por el pueblo de Dios. No dudó mucho en estar dispuesto a maldecir a los israelitas por la generosa compensación que le ofreció a Balac. Y debido a que Dios no pudo convencer a su profeta para que no llevara a cabo aquella terrible acción, envió un ángel para que hablara a un burro. Ahí en Números 22, 16, 34 está toda la historia. Por poner un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? Balaam habría maldecido otras varias veces a Israel si Dios no lo hubiera evitado. Lo que el profeta no logró hacer maldiciendo a Israel, lo consiguió al confundirlos. Los hizo que se metieran con mujeres paganas. Pero él murió a causa de haber llevado a Israel a la idolatría y a la inmoralidad. Números 31, 5 al 16. El profeta conocía la palabra de Dios, tenía la capacidad de comunicarla y tenía a Dios, pues aparentemente, pero lo usaba para sus propios fines personales. ¿Por qué? Porque daba evidencia de que no amaba a Dios ni a su pueblo tampoco. Después dice una historia aquí, MacArthur dice, llamé unos años, vine a verme una joven maestra de escuela dominical y me dijo, pensaba que amaba de verdad a las chicas de mi clase, preparaba mi lección cuidadosamente y procuraba que cada una de ellas se sintiera parte de la clase, pero nunca he hecho ningún sacrificio personal por esas jovencitas. Sentía que a pesar de todo su estudio de la Biblia, su preparación cuidadosa de las lecciones y de todos sus buenos sentimientos por los miembros de la clase, todavía le faltaba el ingrediente esencial que era el amor.
El amor que se entrega y se sacrifica por los demás. Llevándolo a nosotros, pensamos que amamos a los demás porque estamos ahí, nos esforzamos por aprendernos la canción y por estar cuadrados y por ensayar todos juntos, perdemos todo el día, decimos por eso amamos, pero si nos falta el amor principal, todo ese tiempo que estamos haciendo es perdido. A Dios no le agrada eso. Ya casi a punto de terminar este estudio, podemos ver que nuestro motivo es el poder que está detrás de lo que decimos y hacemos. Eso es importante que también lo entendemos. ¿Cuál es tu motivo que está detrás de lo que dices o lo que haces? Amor a tus hermanos, no vas a hablar mal de ellos jamás. Cuando hables, va a ser para edificar. Amas a Dios, vas a obedecer a Dios, vas a perdonar, vas a pasar las ofensas. Si tu motivo es el amor, pero si tu motivo es egoísta y orgulloso, pues va a ocurrir todo lo contrario. Tal vez nos podemos quedar callados, pero la raíz de amargura ahí está y ahí se va a ir contigo y te va a acompañar hasta que te des cuenta de que el quedarse callado no es lo correcto. Por eso hay comunicación, hay que hablar. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y tú háblale y repréndelo a solas contigo. Arreglen las cosas, porque si no, me creo, no pasa nada, ya lo perdoné, y después ando hablando de esa persona, o lo veo y ya no lo veo como antes, tienes resentimiento y tienes amargura en tu corazón. No estás en este amor. Si nuestro motivo es promovernos de alguna manera, algún interés personal, que nos alaben a nosotros o que saquemos algún beneficio, nuestro testimonio por el Señor se va a ver debilitado en esa misma medida. Sin importar cuánto ortodoxos seamos, cuán persuasivos o relevantes sean nuestras palabras o de cuánto ayuda parezca que es nuestro servicio, no sirve. Sin la motivación del amor, a los ojos de Dios lo único que estamos consiguiendo es hacer mucho ruido. El ministerio de Jeremías, por dar otro ejemplo, ya aparece en marcado contraste con el de Balaam, porque Jeremías fue un conocido profeta, le decían el profeta sufriente, el profeta llorón, pero él lloraba no por culpa de lo que le hacían a él o por los problemas que le acontecían a él, sino por la maldad de su propio pueblo, por su negativa a volverse al Señor y por el castigo que tuvo que profetizar en contra de ellos. O sea, le preocupaban los demás. Si tú lloras cuando lloremos, cuando nos sintamos mal, hay que ver si es por lo que nos hicieron o es porque el hermano o la hermana no se arrepiente. Ahí está la diferencia. Jeremías lloró tanto por causa de ellos como lo hizo Jesús. ¿Se acuerdan después en Jerusalén? Lucas 19:41, que dice que como la gallina sus polluelos quiso colocarlos y no quisieron. Lloraba por ellos. Es lo que hace este amor. Al principio de su ministerio, Jeremías se sintió tan conmovido por la situación de su pueblo que clamó diciendo: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. Oh, si mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 8:8. Jeremías fue un profeta con un corazón quebrantado, amoroso y espiritual. Este sí amaba. Pablo ministró a menudo con lágrimas, frecuentemente por causa de sus compatriotas judíos, que estuvo dispuesto a hacer anatema porque se salvaran ellos. Hechos 20:19. Y en Romanos nos da un testimonio conmovedor también de eso. Él tenía mucho dolor en su corazón cuando veía que sus hijos en la fe, las iglesias no andaban como Dios quería. Sientes ese dolor en tu corazón cuando ves un hermano, una hermana que no anda y que sufres, pero por él, por ella, porque está alejándose de Dios, porque se está enfriando. No por lo que me haya hecho a mí, por lo que me haya dicho a mí, eso es lo de menos. Si es así, entonces no estoy amando con este amor. Pablo dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cuántas veces has llorado por los incrédulos? Por los hermanos que no quieren arrepentirse. Y por último, Pablo ministró en buena medida con tan gran poder. ¿Por qué?
Porque es que Pablo pudo hacer todo. ¿Cuál era la clave? ¿Era un superhombre? No. Porque ministraba en amor. Esa es la abismal diferencia en alguien que lo hace egoístamente y alguien que lo hace en amor. Proclamar la verdad de Dios sin amor, aunque la proclamemos todos los días, no solo es ser menos de lo que debería ser, somos nada. ¿Se dan cuenta todo lo que está diciendo Pablo? Aquí vamos a terminar este estudio. El siguiente vamos a ver el conocimiento sin amor. Ese va a ser el siguiente. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos da nuevamente de recordar primero que tenemos este amor. Si somos tus hijos, tú lo has derramado en nosotros. Perdónanos por las veces que no lo hemos aplicado, no lo hemos vivido. No tenemos excusa como acabamos de ver. La excusa que podremos poner es que somos egoístas y soberbios, aunque a veces no lo digamos. Gracias porque a través de estos estudios tú nos estás mostrando realmente lo que somos. Y nos corriges y nos redarguyes. Ayúdanos a arrepentirnos. Si hoy hemos visto a lo largo de este estudio, nos hemos examinado y darnos cuenta de que no hemos sabido amar como debemos de amar, que nos podamos arrepentir y podamos empezar a hacerlo hoy, porque es para ahora. Y de esa manera todo el servicio que hagamos en la alabanza, en la adoración, que nuestra prioridad no sea lo externo, la mejor voz, la mejor afinada, el mejor ritmo, la mejor nota, sino que sea que lo estemos haciendo realmente con este amor. Que tú nos obligues y nos lleves a hacerlo de una u otra manera. Tú nos conoces, sabes perfectamente las intenciones de nuestros corazones y las motivaciones de nuestros corazones. Perdónanos por las veces que te hemos faltado a ti, porque lo más grave es que estamos en contra tuya, estamos pecando en contra de ti. Gracias por abrirnos los ojos y por llevarnos este entendimiento, y pues dependemos de tu Espíritu Santo para que en su poder podamos andar en el Espíritu como hemos estado estudiando y podamos vivir este amor todos los días de nuestra vida hasta que tú regreses por nosotros. Y en este amor seguir predicando el Evangelio para que realmente vean que somos tus discípulos. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.